Hemos llegado al final de la segunda lección de nuestro estudio de la carta a los Efesios y como bien decía nuestro pastor Dani Perla al principio de la semana, hemos comenzado a sumergirnos en el pensamiento teológico del apóstol Pablo y ya hemos extraído muchas lecciones durante esta semana. Recuerde compartir todos estos comentarios para que más personas puedan tener la oportunidad y tengamos la oportunidad juntos de poder disfrutar de este estudio y también de comentar, de hacer preguntas. Vamos a orar y este día vamos a hacer un breve resumen de lo que se ha estudiado y tal vez destacar algunos puntos que nos pueden servir en nuestra vida diaria, que eso es lo importante de la teología del apóstol Pablo, que sea llevada a la vida diaria. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, por estos textos que hemos estudiado esta semana, porque nos han llevado a los lugares celestiales donde está Cristo y queremos vivir en esa atmósfera. Por eso te rogamos sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quizá para comenzar nuestra reflexión final de la semana, pastor, lo primero que surge en mi mente es algo de lo que se habló en la semana, es el hecho de que Pablo en esta exploración de temas teológicos lo hace de una manera que tal vez no es usual para nuestro pensamiento moderno, porque no trata de hilar argumentos de manera fría y calculadora, sino que lo hace en una expresión de alabanza. Cuán central, diría yo, es la alabanza para el apóstol Pablo y debería ser para nosotros a la hora de abordar estos temas. Totalmente, creo que es importantísimo porque la alabanza es una respuesta, pero significa que hay un estímulo. Para que haya una respuesta tiene que haber un estímulo y ese estímulo para el apóstol era considerar todas las bendiciones que hemos adquirido como creyentes gracias al plan de Dios de salvación. Pero para eso hay que profundizar. El apóstol incluso antes de comenzar a escribir ya en sí cuáles son esas bendiciones, ya prorrumpía en alabanza, desbordaba, porque al tener él en su mente una mente muy privilegiada, una mente potente que tenía el apóstol Pablo como nadie más prácticamente ha tenido ese privilegio de considerar la teología del cristianismo y ya él prorrumpía en alabanzas, en adoración, en doxología a Dios, pero entonces me deja a mí una lección. Tal vez yo no tengo todos los cuadros completos como los tenía, toda la visión que tenía el apóstol Pablo, pero tengo el deber y tenemos nosotros el deber de comenzar a profundizar, de comenzar a estudiar, porque el Dios que adoramos, nuestra respuesta va a ser proporcional a qué conocemos de Él. Amén. Notemos que eso es bien importante. Por eso si alguien dice, no, a mí no me dan ganas de adorar, pues no estás conociendo de Dios, no estás profundizando, no estás estudiando, porque el que estudia, el que profundiza, el que va conociendo cada vez un aspecto más de la salvación de Dios, no tiene otra que al igual que el apóstol, explotar en alabanza, en gratitud. A veces esa adoración no siempre va a ser una adoración de júbilo, va a ser a veces una adoración de lamento por nuestros pecados, hasta yo podría llamarlo hasta de tristeza. Tal vez la respuesta al conocer cuán grande es Dios, cuán bueno y nosotros cuán malos somos. Es lo que dice allá un texto en el Antiguo Testamento: mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por un hijo único que ha muerto. O sea, notemos que contemplar estas escenas de la salvación, por supuesto, van a provocar en nosotros gratitud, júbilo, gozo, pero por otro lado, van a provocar también una tristeza, que nosotros estamos compungidos, estamos constreñidos o más bien contritos por lo que Dios
ha hecho por nosotros y a veces cuán malos hemos sido nosotros. Bueno, definitivamente, pastor, y eso me lleva a un tema que se exploraba en algunos textos de esta semana, y es que la Biblia dice, o el apóstol Pablo nos dice que fuimos escogidos en Él antes de la creación de este mundo. ¿Cómo deberíamos entender esto? Porque a veces esos conceptos tal vez se nos escapan porque pensamos, yo llegué aquí hablando de un ser humano particular hace 30 años, 38 años, 40 años. ¿Cómo puede Dios haberme escogido antes e incluso antes de que cualquier ser humano pisara sobre esta tierra? Bueno, es que lo que pasa es que es normal que uno piense de esa manera porque nosotros no estábamos antes de nacer en este mundo, pero Dios sí. De hecho, Él es eterno y entonces Dios a la luz de la eternidad, Él previó nuestra existencia, Él planificó la creación de vida en este planeta, incluyéndonos a nosotros, pero también previó la existencia del pecado, cosa que, aunque nosotros no lo podemos entender, Dios hizo un plan para el ser humano que cayó en pecado en este mundo, pero no había hecho un plan de salvación para Lucifer en el cielo. Aunque aquí me desvío un poquito del tema, porque hacer un plan de salvación para Lucifer en el cielo indicaba para Dios prever la existencia del pecado en el cielo, como que Dios lo estaba esperando, y yo no estaba esperando eso. Pero claro, esto nosotros, si Dios lo sabe todo, para nosotros es algo que no podemos comprender, claro. Pero lo dejo por allí, solo para que veamos que hay mucho por explorar y obviamente a veces no podemos llegar a esas profundidades. Pero hablemos de nuestro experiencia, de nuestro mundo, de nosotros. Mundo. Y veamos, sí, para el ser humano, Dios planificó su creación, planificó también un plan de rescate, porque ya sabía que cuando Él creara este mundo ya había pecado, ya el pecado se había introducido en el universo. Entonces Él vio por anticipado a nuestros primeros padres acceder a las sugerencias de Satanás e introducir de esa manera el pecado en este mundo, pero entonces Él hizo un plan. A eso se refiere cuando la Biblia dice, Él nos escogió desde antes, porque al crear el plan, Él estaba realmente salvando a aquellos que iban a responder a ese plan. Nuevamente, no estamos hablando aquí, y creo que en la semana hemos sido muy enfáticos, no estamos hablando de un determinismo de parte de Dios, quién se salva y quién se pierde. No, estamos hablando de que Dios sabe quiénes son los que van a responder positivamente a su llamado. Y esa respuesta, pastor, que damos, luego vimos en la lección otro tema que me parece muy interesante, que se exploró abundantemente, tiene que ver con cómo el Espíritu Santo luego llega a nuestra vida, nos sella. Se habló abundantemente del sello de Dios. Puede regresar a la lección del día de ayer, nada menos, el día jueves, que es una lección en la que se abundó en eso. Pero me gustaría explorar la otra palabra, aunque se tocó, pero tal vez podemos explorar un poquito más, que es que el sello, el Espíritu Santo no solamente es un sello, sino que es nuestra garantía. Y cuánto eso debería nosotros alegrarnos, pastor, saber que estamos garantizados, si creemos en el Evangelio, creemos en la verdad, tenemos el Espíritu Santo, estamos garantizados, o nuestra salvación está garantizada hasta el final. Una garantía en una transacción comercial es algo de suma importancia, porque indica la permanencia de un convenio, de un tratado, de un pacto, de lo que sea. Sin garantía prácticamente no hay nada, porque es un riesgo de pérdida. Ahora, es interesante que Dios sabe que nosotros no podemos poner esa garantía. ¿Qué garantía doy yo de que voy a llegar hasta el día final permaneciendo en Cristo? ¿Qué garantía puedo dar? Pedro quiso dar una garantía un día y dijo, Señor, aunque todos te nieguen, y ahí estaba acusando a los demás, pensando que él era mejor que los demás, y hay personas así, y dice, aunque todos te nieguen, pero yo no. Pero Jesús lo conocí y le dijo, Pedro, mira, bueno, finalmente ocurrió lo que sucedió, y Pedro se dio cuenta, no, él no puede ser la garantía. Entonces Dios ha hecho una provisión. Amén. Dice, el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu, y voy a volver a repetir eso, el Espíritu Santo, que es un ser divino,
es una persona divina. Él se encarga de poner esa garantía de nuestra salvación. Amén. Esto es maravilloso porque no son mis obras, no son mis acciones, no es nada que nosotros tengamos que podamos poner, sino que el Espíritu Santo se encarga y dice, que yo te voy a acompañar a ti, yo voy a estar contigo, voy a caminar contigo, voy a andar contigo, para que tú llegues hasta el día de la redención. En ese sentido, nuestra salvación debería ser un asunto de seguridad, de confianza, aunque no estoy diciendo con esto que una persona pueda decir, sí, cuando Cristo venga yo me voy a salvar, porque usted no sabe lo que va a pasar de aquí hasta el día de su muerte o hasta que Cristo venga, pero podemos decir con confianza cada día, este día yo le he entregado mi vida a Cristo, este día el Espíritu Santo mora en mí, este día estoy disfrutando de la experiencia de la salvación hecha posible a través de la acción de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Me recuerda mucho las palabras de Pablo en otro pasaje. Pablo da mucho para poder hablar, que dice, cada día muero. Es la muerte al yo para que el Espíritu Santo pueda llenarnos. Entonces, pastor, en ese sentido, quisiera que orara por nosotros para que con lo que hemos recibido de instrucción en esta semana, alabemos a Dios y este próximo sábado vayamos a la iglesia, seamos guiados por el Espíritu Santo a la iglesia del Señor y adoremos juntos con nuestros hermanos al gran Dios que nos ha dado tantas riquezas, tantas bendiciones y que está garantizando nuestra herencia con el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos has dado a través de tu palabra. Gracias porque la salvación te pertenece y es posible gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él le debemos todo y reconocemos que ahora Él ha sido entronizado en los lugares celestiales y que por la fe nosotros también tenemos acceso allí y que un día estaremos ahí también personalmente. Gracias por tanto que nos das, Señor. Ayúdanos para responder adecuadamente al llamamiento de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.